que acabé de decir, pues hay unos términos que sí debemos tener en cuenta en el desarrollo de esta metodología Marshall, que son, por ejemplo, la densidad bulk, la densidad específica máxima, contenido de aire, densidad específica efectiva del agregado, vacíos en el agregado mineral y vacíos rellenos con asfalto. Entonces, esos son, digamos, los términos fundamentales que nos van a permitir la construcción de las curvas máximas. Vamos a ir complementando, digamos, estos términos con algunos adicionales en la medida de que, si bien es cierto, Marshall requiere la construcción de fases, el diagrama de fases de cada de las briquetas, pues obviamente la construcción de ese diagrama de fases vamos a tener que estimar todas estas variables. Ahora bien, ese, digamos, como es en síntesis lo que Marshall requiere. Entender lo que es esta terminología y a su vez estudiar lo que es un diagrama de fases. Recordando lo que es un diagrama de fases, no sé si ustedes recuerdan en suelos que ustedes cogían, digamos, una muestra de suelo, ¿no es cierto? Y le dividían en sus fases que se la componen. Por ejemplo, una muestra de suelo estaba formada por suelo, por agua y por aire. Entonces, ese era nuestro diagrama de fases. ¿Y qué hacían ustedes? Pues estimar, de acuerdo a unos valores de densidad, ¿no es cierto?, del suelo, estimar los componentes en cuanto a peso y volumen se refería a esa muestra de suelo. Acá es lo mismo. El diagrama de fases que se refiere acá, Marshall, consiste en dividir, digamos, la mezcla de concreto asfáltico y sus componentes que son agregados, que incluye el agregado fin, el agregado grueso y el filler, como un solo agregado, como un solo componente, dividir también el cemento asfáltico como el componente que se agrega y obviamente el aire. Entonces vamos a estudiar lo que es el diagrama de fases. A partir del estudio del diagrama de fases, nosotros podemos estimar las variables que ustedes están leyendo ahí en la pantalla, que son unas densidades, unos contenidos de aire y unos vacíos que nos van a permitir a nosotros estimar el contenido óptimo de asfalto. Siendo así, el diagrama de fases que les estoy haciendo referencia es el que ustedes observan en pantalla. Entonces miren lo que nosotros estamos viendo en su parte central, que son los componentes, digamos, básicos de lo que es, digamos, los componentes de la mezcla asfáltica como tal. Entonces miren que nosotros tenemos los agregados por una parte. Obviamente los agregados van a tener un aire atrapado, ¿no es cierto?, que pues en síntesis, para sintetizar el ensayo, pues este aire atrapado en todos los agregados pues, se elimina. El asfalto absorbido y el asfalto efectivo que componen, digamos, todo el asfalto que uno va a agregar. Es decir, recuerden que en la clase anterior nosotros hemos visto que para el ensayo Marshall, todos teníamos que fabricar unas briquetas a unos ciertos contenidos de asfalto. Es decir, fabricábamos 3 briquetas al 5% de contenido de asfalto, fabricábamos 3 briquetas al 5.5%, fabricamos otras 3 briquetas. En síntesis, hacíamos 18 briquetas y cada una de las 3 tenía un contenido de asfalto. El contenido de asfalto es el contenido total, de tal manera que se divide en asfalto efectivo, es decir, el que va a envolver a los agregados, y un asfalto absorbido, es decir, uno que se absorbe por el agregado, ¿no es cierto? Entonces, el asfalto total que uno agrega se divide en asfalto efectivo y en asfalto absorbido. Obviamente, por las mismas condiciones de la mezcla y de la compactación, queda un aire atrapado y es otra parte dentro de la fase de la mezcla asfáltica como tal. Obviamente, van a tener unos componentes en cuanto a peso y en cuanto a volumen. Entonces, si bien es cierto, aquí se habla de ese volumen total de mezcla BMB, el volumen de mezcla sin incluye vacíos, es decir, cuando se eliminan los vacíos es la volumen máximo que puede alcanzar la mezcla. Entonces, todas estas variables ya las vamos a ir analizando con el ejercicio práctico que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿vale? Lo importante es conocer que para estimar el contenido de asfalto, nosotros necesitamos que a cada briqueta, ¿no es cierto?, le construyamos su diagrama de fases. Para eso, nosotros debemos, digamos, estimar algunas variables, como por ejemplo la densidad bulk o la densidad específica de la mezcla completa. Entonces, ¿qué hace uno para estimar esta densidad específica, bulk? Coge la mezcla,
obviamente, después de que haya hecho el proceso de compactación con la energía de compactación, usted tiene una briqueta, ¿no es cierto? La briqueta, ¿qué tiene en esos componentes? Tiene agregados, tiene cemento asfáltico y tiene el aire como tal, ¿no es cierto? El aire atrapado dentro de ese proceso de mezcla y proceso de compactación. Entonces, para estimar la densidad de esa briqueta, ¿qué hace uno? Obviamente la pesa en el aire, la pesa sumergida y la diferencia de pesos nos obtenemos lo que es la densidad bulk. Obviamente, yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta que la densidad bulk se refiere a la densidad que contiene agregados, que contiene asfalto y que contiene aire. ¿Listo? Entonces miren que la densidad bulk es la GMB, que denota, digamos, el ensayo Marshall como tal. Es el peso en el aire, es decir, el peso de la briqueta en el aire, menos, pues obviamente, con un proceso de inmersión, digamos, el peso que es retirado por el agua, menos el peso de la briqueta en el agua. Entonces, lo que uno hace es obtener la densidad pública. Entonces, miren, lo que hace uno es pesarla en el aire y finalmente, pues, en su condición saturada superficialmente seca, lo que hace es pesarla también digamos, en el agua para obtener la densidad pública, ¿vale? Otra densidad, aparte de la bulk, que es la densidad máxima específica. A diferencia de la anterior, digamos que esta densidad se obtiene de tal manera que se debe eliminar los vacíos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La densidad máxima que podemos obtener al eliminar el vacío dentro de la mezcla. Entonces, lo que tendríamos es una densidad en la cual solo se están pesando, digamos, la masa y el cemento asfáltico. Entonces, a diferencia de la bulk, esta máxima específica elimina los vacíos y de tal manera que el volumen se disminuye, de tal manera que la densidad comienza a aumentar, ¿vale? Entonces, al igual que en el anterior, lo que se hace es pesar la masa del agregado y el cemento asfáltico en el aire y obviamente el volumen del agregado, digamos, la masa del agregado. Listo. Entonces, lo que hace es pesarlo en el aire y pesarlo en el agua. Pero a diferencia del anterior, que es en las probetas, esto se hace en una mezcla suelta. Entonces, lo que se trata de replicar es que vamos a tomar densidades de una mezcla suelta, ¿no es cierto?, con la fórmula de trabajo que nosotros tenemos, pero sin aire atrapado dentro de la mezcla. Entonces, lo que obtenemos son las densidades específicas máximas de la mezcla asfáltica como tal. Entonces, por ahora conocemos densidad bulk, densidad máxima específica, ¿no es cierto? Y la tercera variable del ensayo Marshall son los vacíos en la mezcla asfáltica compactada. Entonces, miren que si uno habla de vacíos, pues uno inmediatamente asocia a los vacíos que se quedan dentro de la mezcla durante el proceso de compactación. Entonces, ahora bien, hay unos vacíos adicionales que son los vacíos en el agregado mineral BMA y los vacíos llenos con asfalto BFA. Entonces, esto a diferencia de los anteriores, son, digamos, en una briqueta de mezcla compactada, vamos a mirar que hay unas relaciones volumétricas donde tiene, digamos, el asfalto absorbido, ¿no es cierto?, y el aire que se queda incluido dentro de ese asfalto absorbido para determinar los asfaltos, los vacíos llenos con asfalto y los vacíos con el agregado mineral. Entonces, los vacíos en el aire, que está hablando ahí la norma, es una relación de la gravedad específica bulk y la gravedad específica máxima. Entonces, la fórmula es muy sencilla entenderla, porque si nosotros estamos hablando de que la gravedad específica bulk contiene los vacíos y la gravedad específica máxima no tiene los vacíos, pues es una relación de porcentaje entre las dos y finalmente obtener los vacíos en el aire. Entonces, a partir de las relaciones de las densidades que nosotros acabamos de obtener en los ensayos, pues podemos obtener los vacíos en el aire. Ahora bien, ejemplo, hay un ejemplo muy sencillo aquí, práctico, donde dice que pues se conocen la gravedad específica bulk, se conoce la gravedad específica máxima con los valores establecidos
y pues los vacíos en el aire se obtendrán con la fórmula aritmética que nos acabamos de citar, de tal manera que pues que en este ejercicio, en este ejemplo, pues obtenemos un porcentaje de vacíos igual a 8.3%. Los vacíos en el agregado mineral, que es la otra variable para el ensayo Marshall, pues tiene en cuenta lo que es, digamos, la gravedad específica bulk y adicionalmente la densidad específica seca. La densidad específica seca, ¿no es cierto? Se refiere a otro ensayo adicional que se debe hacer al agregado mineral, de tal manera que la relación de densidades nos permita establecer los vacíos en ese agregado como tal. Entonces, estas fórmulas son muy fáciles de aplicar, si bien es cierto, requieren unos ensayos adicionales. Vamos a mirar que a través del diagrama de fase nosotros podemos estimar el valor del VAM, que es vacíos del agregado mineral, y asimismo, por ejemplo, los vacíos llenos de asfalto. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo donde tenemos las variables de la densidad bulk, la densidad específica seca, ¿no es cierto? Y aplicando esa fórmula, pues podemos obtener los vacíos en el agregado mineral, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de 13.7. El 95% se refiere al valor porcentual del peso de los agregados. Vamos a entender más tarde que si nosotros, por ejemplo, agregamos el 5% de peso en asfalto, pues el 95% de peso pues corresponderá a los agregados. Ese es el 95% que está haciendo referencia a este ejercicio como tal. Los vacíos llenos de asfalto, por su parte, es una relación del VAM, que son los vacíos en el agregado mineral, menos los vacíos en el aire, dividido entre los vacíos en el agregado mineral. Es decir, nosotros, a partir de los anteriores valores, podemos conocer los vacíos llenos de asfalto. La densidad específica efectiva es, digamos, una relación, aquí nos aparece otra variable, que es el PV. El PV se define como el contenido de asfalto. El contenido de asfalto que nosotros vamos a agregar a la mezcla. Por ejemplo, si nosotros vamos a fabricar una briqueta al 5%, el valor correspondiente del PV es el asfalto que se va a adicionar, ¿no es cierto?, en relación con peso, ¿cierto? Entonces hablamos de 100 menos el 5% con relaciones a la gravedad específica máxima y a la gravedad densidad del asfalto. Entonces miren, estamos hablando de densidad específica efectiva, donde tiene en función del peso del asfalto por adicionar y la densidad del asfalto. La densidad del asfalto, ¿dónde la obtenemos? Obviamente nosotros habíamos visto unos ensayos anteriores al cemento asfáltico, en donde obtenemos la densidad específica del asfalto. Entonces miren que son fórmulas muy sencillas de aplicar. Uno conoce mezcla con 5% de asfalto, que es que vamos a adicionar, conoce la gravedad específica máxima y conoce la densidad del asfalto. Uno hace aplicación de esa fórmula y finalmente obtiene lo que es la densidad específica del agregado, ¿correcto? Entonces miren que son fórmulas muy fáciles de aplicar. Ahora bien, nosotros hablamos de relaciones de masa para la construcción de ese diagrama de fases de la mezcla asfáltica como tal. Obviamente lo que uno tiene que hacer es traducir lo que son masas en pesos y pesos en masas, ¿no es cierto? Y a través del conocimiento de densidades uno puede conocer volúmenes, ¿vale? Entonces miren, ¿qué es lo que uno hace en estas relaciones de masa? Conocer la masa del asfalto, conocer la masa del agregado y conocer la masa total. Obviamente la masa del aire se hace igual a 0, entonces el peso del asfalto adicionado es igual a la masa del asfalto y el peso del agregado dentro de la mezcla asfáltica es igual a la masa del agregado. Por lo tanto, la masa total será igual a la masa del asfalto más la masa del agregado. Eso es una relación de masa que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta que si nosotros agregamos el asfalto al 5%, el asfalto se va a dividir en dos partes. Recordemos que miramos en el diagrama de masas anterior que hay un asfalto efectivo y hay un asfalto absorbido. Entonces, las relaciones de masa en cuanto a volumen se refiere nos van a cambiar. Ahora bien, para estimar eso, nosotros debemos, para hacer esa estimación del diagrama de fases, entonces lo que nosotros debemos estimar es el porcentaje de que se absorbe dentro de ese asfalto. Es decir, el 5% que nosotros estamos agregando, por ejemplo, en una briqueta,
una parte se va absorbido y una parte se va efectivo. Entonces, el absorbido se estima a través de esta fórmula, donde tiene en cuenta la densidad específica del agregado, la densidad específica seca, ¿no es cierto?, multiplicado por la densidad del asfalto. Entonces, miren que estas densidades nosotros las conocemos y finalmente podemos conocer el porcentaje de ligante absorbido. Asimismo, podemos conocer el contenido de asfalto efectivo, es decir, el asfalto absorbido más el contenido más el asfalto efectivo es igual al contenido total de asfalto que nosotros adicionamos. Y esto está en función del contenido de asfalto, no recuerdo qué es PBA, que es el asfalto absorbido, ¿no es cierto? Entonces es una relación del contenido total, es decir, todo lo que adicionamos menos el asfalto absorbido, pues obviamente obtenemos el asfalto efectivo, que es una resta de los dos anteriores, ¿no es cierto? Entonces tiene asfalto total menos asfalto absorbido, tenemos asfalto efectivo. Aquí nos cambia. Entonces, aquí nos cambia, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos relaciones de peso, que estábamos hablando en masa, y si nosotros estamos dividiendo el asfalto total en asfalto efectivo y en asfalto absorbido, obviamente las relaciones de volúmenes nos van a cambiar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues obviamente nosotros vamos a tener un volumen de agregado, un BSB, volumen de agregado, es decir, el agregado está contenido en esta franja superior y en esta franja inferior, ¿no es cierto? El asfalto total se une con el agregado porque el asfalto total que está en estas dos franjas se divide en asfalto efectivo y en asfalto absorbido, es decir, un asfalto que ingresa y se mezcla, o sea, o un asfalto que es absorbido por el agregado. Entonces miren cómo cambia el diagrama de masas. Entonces, obviamente los vacíos en el aire van a contener un volumen, ¿no es cierto? Vamos a tener un asfalto total, un contenido de asfalto total, que se va a dividir, obviamente, en un asfalto absorbido por el agregado y vamos a tener un volumen de agregados. Entonces, obviamente, si nosotros quitamos los vacíos, ¿no es cierto? Quitamos esa parte de los vacíos, vamos a tener un volumen de masa total. Y el volumen de masa total será igual al volumen del asfalto más el volumen del agregado, ¿no es cierto? El BSE, por su parte, sería el volumen del agregado efectivo, es decir, el volumen del agregado sin contar los agregados, el volumen que los agregados se han incluido dentro del asfalto efectivo. Entonces miren que nos han cambiado las relaciones de volúmenes, teniendo en cuenta que obviamente el asfalto se es absorbido por el agregado. No sé si hay preguntas hasta ahí. ¿Vale? Entonces, miremos este ejercicio. Este ejercicio es muy sencillo, muy práctico, del resumen de todo lo que nosotros acabamos de mirar. Entonces, miremos. Si nosotros vamos al caso práctico, ya nos sentamos a un ensayo Marshall, lo primero que nosotros hacemos es coger los 23 kilos de agregado, ¿no es cierto? Coger el cemento asfáltico, coger 1200 gramos de aproximadamente de agregado para cada briqueta, agregar un contenido de asfalto a esa briqueta, ¿no es cierto? Iniciar un proceso de compactación, ¿cierto? Y llevarlo al ensayo Marshall. Antes de llevarlo al ensayo Marshall, obviamente nosotros debemos estimar la densidad bulk, la densidad del asfalto, porque obviamente tenemos que caracterizar nuestro asfalto que viene, y al caracterizar nuestro asfalto, pues debemos recibir todos los ensayos, y dentro de esos ensayos está el ensayo de densidad del asfalto. Entonces, ¿qué conocemos? Pues obviamente, primero, la densidad del asfalto. Segundo, si nosotros vamos a fabricar una briqueta, pues conocemos el contenido de asfalto de esa briqueta. Entonces, miren que nosotros caracterizamos nuestro diagrama de fases conociendo la densidad del asfalto y el peso del asfalto de esa briqueta. Entonces, esa briqueta, por ejemplo, la vamos a fabricar al 5% de la mezcla. Recuerden, pues, que obviamente cada briqueta va a tener un contenido de asfalto variando en 0.5. Unas se fabricarán a 5, otras a 5.5, otras a 6, otras a 6.5, de tal manera que nos da una nube de puntos de 18 briquetas, ¿vale? ¿Qué más conocemos? Obviamente, si nosotros tenemos nuestra briqueta y la pesamos en el aire y la pesamos sumergida, obviamente tenemos nuestra densidad bulk, nuestra densidad específica bulk.
¿vale? ¿Qué contiene esa densidad específica bulk? El peso de los agregados, el peso del asfalto y el volumen incluido del aire, ¿no es cierto? Por el mismo proceso de compactación y de mezcla del concreto asfáltico. Ahora bien, el agregado como tal, pues obviamente nosotros vamos a conocer la densidad específica seca del agregado y también vamos a conocer la densidad específica efectiva del agregado. Son ensayos adicionales que se deben hacer a los agregados como tal, ¿vale? Entonces miren que nosotros necesitamos eso para hacer la construcción de nuestro diagrama de fases. De ahí, de ese diagrama de fases va saliendo todo lo demás. Entonces por un lado tenemos masa y por otro lado tenemos el volumen. Entonces vamos recuerdan que ustedes en suelos lo que hacían es tomar un gramo por centímetro cúbico, es decir, un volumen conocido de una muestra de suelo para hacer la construcción de ese diagrama de fases, ¿no es cierto? Acá es lo mismo, vamos a conocer un volumen conocido que sería 1 centímetro cúbico para que a través de las densidades nosotros podamos conocer las masas y los volúmenes de ese diagrama de fases de esa briqueta como tal. Ahora bien, vamos a ir siguiendo el ejercicio de tal manera que vamos a ir revisando los cálculos para ir construyendo la construcción de ese diagrama de fases, ¿vale? Primero, obviamente, si nosotros tenemos 1 centímetro cúbico o 1 metro cúbico, puede ser que el diagrama de fases no va a cambiar si nosotros tomamos 1 centímetro cúbico o 1 metro cúbico, obviamente si nosotros agregamos 5% de peso del asfalto, pues digamos que lo primero que nosotros debemos hacer es que la masa del agregado que nosotros agregamos será igual. Obviamente, si conocemos la densidad bulk, será restarle, ¿no es cierto?, el contenido del peso del asfalto que nosotros estimamos. ¿Y cómo conocemos eso? Miren, nosotros sabemos que igual, digamos, densidad es igual a peso sobre volumen. Eso no cambia. Entonces, por lo tanto, el peso será igual a la densidad por el volumen, ¿no es cierto? Perdón, sí, estoy bien. En la masa será igual al contenido, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos del 5% por la densidad que nosotros la tenemos acá. Entonces será igual al 0.05%, que es el peso por mezcla, por la densidad específica bulk, nos dan 0.116 gramos de mezcla de cemento asfáltico, ¿no es cierto? ¿Qué es la masa total? La masa total, recuerden pues que la masa del aire es 0, entonces tenemos que el peso total es 2.329 y por tanto, digamos que la masa es igual a la densidad por volumen. Entonces tenemos 0.116, que es la masa, y para conocer pues la masa del agregado como tal será igual a la masa total, ¿no es cierto?, menos el contenido de asfalto como tal. Entonces serían 2.213 gramos de agregado como tal. Obviamente la suma de los dos pues nos da la masa total del agregado. ¿Listo? Bien. El BCE que está hablando aquí, ¿no es cierto?, es el volumen, digamos, del asfalto efectivo, y el BSB que está hablando aquí es el volumen del asfalto absorbido. Pues miren cómo obtenemos eso. Si nosotros conocemos el peso total del asfalto y conocemos el peso total del agregado, ¿no es cierto?, entonces miren que nosotros podemos conocer el GSB, ¿no es cierto?, y el GCE, que es el asfalto, pues digamos, la densidad específica seca y la densidad específica efectiva. Entonces miren, nuevamente, volumen es igual a peso sobre densidad. Entonces, conocido el peso y conocido la densidad, nosotros podemos conocer el volumen. Entonces aquí es igual, el volumen del agregado efectivo será igual al peso 2.213 dividido entre el GC. Entonces nosotros obtenemos el BC, que es el volumen del agregado efectivo. Entonces tenemos 0.81 centímetros cúbicos. Conocido el peso y conocido la densidad, nosotros podemos conocer el BSB, que es el volumen del agregado total, ¿no es cierto? Entonces tenemos 2.213 entre 2.705, tenemos 0.818 centímetros cúbicos de agregado total, ¿no es cierto?
Bien, si nosotros agregamos el 5% de volumen de asfalto, ¿no es cierto? Y si nosotros conocemos el peso total del asfalto y conocemos su densidad, pues obviamente podemos conocer su volumen. Entonces, el volumen será igual al peso 0.116 del asfalto dividido entre la densidad del asfalto. Entonces, será igual a 0.114 centímetros cúbicos de asfalto agregado dentro de la mezcla. Para conocer el asfalto absorbido, mira, aquí es una aplicación, mirar el diagrama de fases. ¿Cómo conocemos el asfalto absorbido? Si nosotros conocemos, digamos, el asfalto, digamos, el contenido de agregado total menos el asfalto efectivo, ¿no es cierto? Que queda, podemos, la resta de los dos, podemos conocer el asfalto absorbido. Entonces sería 0.818 menos 0.81, tendríamos 0.008 centímetros cúbicos de asfalto absorbido. Entonces, así mismo podemos conocer el asfalto efectivo. Entonces, ¿qué sería? El asfalto efectivo, obviamente, sería la resta de todo el contenido de asfalto total menos el asfalto absorbido y conocemos el asfalto efectivo. El contenido de aire, pues si conocemos, obviamente, digamos, podemos hacerlo de varias maneras, ¿no es cierto? Conocemos el volumen total, le restamos el contenido de asfalto y el contenido de agregado, pues obviamente podemos obtener el volumen de aire. Entonces miren que lo que nosotros estamos obteniendo, ya tenemos volúmenes de aire, volúmenes de asfalto efectivo, volúmenes de asfalto absorbido, ¿no es cierto? El peso, el volumen total del agregado. Entonces vamos haciendo la construcción de nuestro diagrama de fases. Bien, conocemos volúmenes, conocemos densidades, podemos conocer pesos, del asfalto efectivo y pesos del asfalto absorbido. Entonces, si nosotros conocemos volumen y densidad, obviamente el peso será igual a al volumen por la densidad. Entonces sería 0.106 por 1.015 igual a 0.108 gramos de asfalto efectivo, y obviamente conocido la densidad del asfalto y el asfalto absorbido, multiplicamos los dos y tenemos 0.008 gramos de asfalto. ¿Alguien tiene más problemas de conexión? No, profe. Vale, listo. Ahorita está como anfitrión, listo. Voy a seguir compartiendo pantalla. Vale, listo. Ahí estamos viendo la pantalla, ¿no es cierto? La presentación. Sí, profe. Vale, vale, listo. Entonces, miren que habían unas fórmulas donde nosotros teníamos en cuenta las densidades para estimar el BAM. Lo que hacemos es muy sencillo. Miren, los vacíos en el agregado mineral es igual al volumen, ¿no es cierto?, de asfalto, digamos, al BB, más los vacíos en el aire, los vacíos están, que serían, digamos, es el volumen correspondiente al asfalto efectivo más los vacíos en el aire. Entonces, miren, es 0.106
más 0.076, que son los contenidos entre la masa, entre el volumen total, es igual al 18.2. Entonces, miren que los vacíos en el agregado mineral se obtienen a través de esta fórmula, que es la misma aplicación, solo que teniendo en cuenta las densidades, ¿vale? Por su parte, el BFA es una relación del asfalto efectivo entre el asfalto, bueno, el asfalto efectivo incluido, pues obviamente, los vacíos en el aire. Entonces sería 0.106 dividido entre 0.182, obtenemos el 58.2% del BFA. ¿Listo? El contenido de asfalto efectivo, entonces, es una relación del peso del asfalto efectivo entre la masa total. Entonces sería 0.108 entre 2.329. El contenido de asfalto absorbido, pues obviamente es una relación del asfalto absorbido entre la masa total del agregado, ¿no es cierto? Entonces también obtenemos un porcentaje de asfalto absorbido. La densidad teórica máxima, nuevamente utilizando el diagrama de fases. Si nosotros quitamos los volúmenes de aire, obtenemos la densidad máxima teórica, es decir, ¿qué es la densidad máxima que nosotros podemos alcanzar dentro de un proceso de compactación? Pues eliminando los vacíos. Entonces aquí es igual. Si nosotros tenemos pues la masa total y le restamos el volumen de los vacíos en el aire, pues obviamente obtenemos la densidad específica teórica máxima, que es 2521 para este caso. Entonces miren lo que hemos hecho. Con el diagrama de fases, nosotros hemos estimado contenidos de aire, vacíos en el agregado mineral, vacíos llenos de asfalto, contenido de asfalto efectivo, contenido de asfalto absorbido, todos en porcentajes, y la densidad específica teórica máxima. ¿Y a qué nos lleva eso? Que nuestro primer paso, digamos, en nuestro ensayo Marshall, pues aparte de hacer el ensayo de compresión diametral de las briquetas para la estimación de la estabilidad de flujos, ¿no es cierto? Nosotros debemos estimar, conocer el diagrama de fases para, digamos, calcular los contenidos de aire y las variables que nosotros habíamos hablado dentro de esta terminología al iniciar la clase. Ahora bien, ¿qué se hace con esos? Si nosotros conocemos, ¿no es cierto?, el diagrama de fases y las variables de cada una de estas briquetas, lo que podemos hacer es la construcción de nuestras curvas Marshall. Entonces, nuestras curvas Marshall, ¿qué son? Si nosotros tenemos diferentes contenidos de ligante, ¿no es cierto?, para cada una de las briquetas, y en cada una de las briquetas pues nos da un valor de densidad, en cada una de las briquetas, variando el porcentaje de ligante, nos dan diferentes valores de estabilidad. A cada contenido de ligante nos dan diferentes valores de flujo, a cada contenido de ligante nos dan diferentes porcentajes de vacíos, y nos dan diferentes porcentajes de agregados en el mineral, pues nos van a hacer la construcción de varias curvas Marshall. Esas se llaman las curvas Marshall. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A las briquetas le hacemos diagramas de fases y les conocemos las variables que nosotros tenemos. Como tenemos diferentes contenidos de ligante, pues obviamente nos van a dar unas variaciones de BMA, de BFA, de vacíos, de densidad, de estabilidad y de flujo. Esas se denominan las curvas Marshall. Pero el ejercicio no acaba ahí. Resulta que nosotros debemos estimar un contenido de asfalto de tal manera que nosotros podamos dar cumplimiento a las especificaciones. Entonces hay dos métodos para estimar ese contenido de asfalto. Uno es el establecido por el Instituto de Asfalto y otro es a través de la National Asphalt Pavement Association, donde es de Estados Unidos, que se denomina de la NAPA, que son las siglas de NAPA, ¿no es cierto?, de National Asphalt Pavement Association. Entonces, hay dos metodologías para escoger ese porcentaje óptimo de asfalto. Recuerden que nosotros estamos haciendo la construcción de unas curvas Marshall. El primer método dice, y lo voy a leer textualmente, determinar el porcentaje de ligante para máxima estabilidad, máxima densidad y promedio de la especificación para vacíos, obtener el promedio y chequear con dicho porcentaje promedio con las especificaciones. Si todas cumplen, todo está ok.
Por su parte, la NAPA dice determinar el contenido del ligante correspondiente al promedio de la especificación para vacíos, chequear con dicho porcentaje con las especificaciones, si todas cumplen, ok. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? El Instituto del Asfalto, en esta parte, después de que usted ha hecho la construcción de sus curvas Marshall, le dice, para garantizar, digamos, el contenido de aire adecuado, usted debe estimar que a partir del 4% del contenido de aire, en su curva contenido de aire versus contenido de asfalto, choca la curva y estima el contenido de asfalto. ¿No es cierto? Para el valor de estabilidad máxima, ¿no es cierto?, estima su contenido de asfalto. Y para peso volumétrico máximo, estima su contenido de asfalto. Entonces miren que hemos cogido las tres curvas Marshall. Hemos conocido tres contenidos de asfalto para 4% de vacíos, para estabilidad máxima y para peso volumétrico máximo. Los promediamos estos tres valores de contenido de asfalto y ingresamos a las otras curvas Marshall de ese ensayo como tal. Entonces entramos con ese contenido de asfalto, chocamos con la gráfica y estimamos el valor correspondiente a flujo. Con el contenido del promedio de los contenidos de asfaltos, entramos a la gráfica BAM y estimamos el valor correspondiente a ese contenido de asfalto para el BAM. Entonces vamos a las normas y esta tablita ustedes ya la conocen, donde mirábamos, ¿no es cierto?, unos valores correspondientes a rodadura intermedia base, ¿no es cierto?, y de acuerdo al nivel de tránsito, unos rangos de flujo, unos rangos de estabilidad mínima, ¿no es cierto?, unos porcentajes de vacíos, unos VAM y unos BFA. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Chequear que los valores correspondientes al VAM y al flujo se encuentren en los rangos establecidos dentro de la especificación. Si están dentro de los rangos establecidos dentro de la especificación, se da por escogido ese contenido de asfalto para la fabricación de las, digamos, de las mezclas asfálticas en las plantas de producción. ¿Vale? Bien. La NAPA, por su parte, dice, coja el 4% de contenido asfáltico. Ah, bueno, estas son las gráficas, miren las gráficas Marshall. Pues si bien es cierto, pues depende mucho de la tendencia de datos, pues ustedes ya sabrán que puede haber pues una diferencia de datos en la construcción, lo que uno hace son regresiones, ¿no es cierto?, con el fin de estimar una curva con una tendencia definida, ¿no es cierto?, con los coeficientes de correlación adecuados. Uno hace la construcción de estas gráficas, miren que tenemos diferentes contenidos de asfalto, ¿cierto?, del 3.5, 4, 4.5, recuerden que las briquetas se fabricaron con variaciones en 0.5. Tenemos las 6 gráficas Marshall, vacíos, BFA, estabilidad, fluencia, que es el flujo, peso unitario, que es la densidad máxima, ¿no es cierto?, y el BMA. La NAPA dice, para un vacíos del 4%, estime su contenido de asfalto. Con ese contenido de asfalto, ingrese a la estabilidad y estime el valor de estabilidad. Ingrese con ese contenido de asfalto y estime el valor del flujo. Ingrese con ese contenido de asfalto y estime el valor de los vacíos llenos de asfalto. Ingrese con ese contenido de asfalto y estime los vacíos en el agregado mineral. Y finalmente, con esos valores que usted conoce de las curvas Marshall, vaya a la norma y mire que de acuerdo al nivel de tránsito, usted chequee si están dentro de los rangos establecidos para la norma como tal. Entonces lo que uno hace es, en cualquiera de las dos métodos, la aplicación de los dos métodos, es chequear que la especificación o que los valores establecidos en las curvas Marshall para ese contenido de asfalto estén dentro de los intervalos de la norma. Entonces recuerden que usted, cuando miramos esa norma como tal de las mezclas densas, fabricación de mezclas asfálticas en caliente, pues usted conocía que había, por ejemplo, que puede ser rodaduras, que puede ser capas intermedias o puede ser capa de base. Entonces, dependiendo pues de la capa que usted vaya a diseñar, pues obviamente los rangos le van a cambiar. Entonces, lo que uno tiene que hacer es chequear
los valores que estén dentro de los rangos establecidos y se da por ok si efectivamente los valores están, todos y cada uno de los valores están dentro de los rangos dentro de la norma como tal. ¿Vale? Eso es en síntesis lo que uno hace en Marshall como tal. ¿Vale? Preguntas, no sé si hay preguntas con respecto al procesamiento de datos que requiere Marshall en este caso. No, bueno, listo, muchachos. Para. Sí, es por entender, miren que esto es muy práctico. O sea, este ensayo es muy chévere. Este se les va a presentar en su vida práctica, mejor dicho, ustedes lo que no se imaginan, lo que no hicieron en laboratorios. Yo pienso que este Marshall, cuando ustedes estén de residentes, cuando sean directores, cuando estén trabajando en una planta de producción, cuando sean interventores, este Marshall se les va a presentar a cada momento. Este es de mucha aplicabilidad práctica, este Marshall. Y ustedes, como pueden ver, es muy sencillo. ¿Sí? Analizar un Marshall o diseñar un Marshall es algo muy sencillo. De ahí que yo sí quiero que esto no quede, digamos, en la propuesta de solamente clase, sino que yo les hago la siguiente proposición. Si bien nosotros miramos algunos ensayos de emociones, pues digamos que no es tan complejo. Pero yo sí quisiera hacer como un tallercito, un taller en el cual ustedes cojan unos daticos que les voy a dar de Marshall, hagan sus curvitas Marshall y a través de la metodología NAPA o del Instituto del Asfalto, escojan, digamos, su contenido óptimo de asfalto y den cumplimiento a la especificación y concluyan. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va a ser? Digamos que ese tallercito va a ser evaluativo, es decir, me lo van a tener que entregar. Les voy a dar una semanita para que ustedes lo hagan, lo revisen, ¿no es cierto? Y me lo entreguen al final. Los otros grupos, pues digamos que ya hemos consolidado y me dijeron, listo, profe, entréguenos el lunes los resultados de algún ensayo Marshall, nosotros los procesamos, generamos nuestras gráficas y analizamos con nuestros datos. Pero denos un tiempito, sí, últimamente el tiempo que ustedes quieran, entonces les vamos a dar toda la semana, quedamos en que el lunes yo les entrego los datos y el día viernes ustedes me entregan el informe, un informecito muy pequeño, no necesita conclusiones, pues sí la conclusión pues general, no se puede concluir más allá de eso, pero digamos que es hacer el procesamiento de datos bien juicioso y me entrega un informecito de las personas que trabajaron, ¿vale? Muy sencillo, si lo quieres te lo pueden hacer en Excel o lo pueden hacer en Word, no hay ningún inconveniente. Pero el primero es que Buenos ustedes... días, sí. Hola. Buenos días. Profe, ¿será posible que de pronto nos pueda extender el plazo? Es que la próxima semana vamos a estar un poco apretados. No sé, los compañeros por mi parte nos tienen un poco apretados. Pues sí, por mí no hay inconveniente, o sea, lo importante es no dejarnos coger, no dejarnos coger de tiempo. Entonces la semana, de esta semana a la siguiente. No, o sea, extendernos el tiempo nomás es. Extenderles el No, tiempo. Ah, listo, no hay problema. Extendámoslo o pues. sea, nos explica, nos deja el trabajo y nos extiende el tiempo, nada más. Así no hay ningún inconveniente, ¿no? Lo importante es que lo hagan, ¿no? Pero entonces lo vamos a hacer en grupos, como es un proceso de información, pues bastante, no es digamos difícil, sino que es, digamos, un poquito oneroso, ¿no es cierto? En cuanto a la generación de las curvas Marshall, pues que no es difícil, esto con Excel y comienza a generar sus gráficas, no tiene mayor inconveniente. Pues digamos que yo hice la propuesta y que lo hagamos, que este grupo como tal me presente un solo ensayo Marshall, ¿vale? Es decir, todo el grupo va a tener que presentarme solamente un solo informe, donde pues sí, muy juiciosamente me van a tener que decir, pues los que trabajaron y los que no hicieron, los que se reunieron y los que no procesaron. Solamente me tendrán que aparecer los estudiantes. La idea es que se pongan juicios ustedes, yo les presento los datos Marshall y todo el grupo me va a presentar un solo informe de análisis de gráficas, ¿vale? ¿Estamos? ¿Vale? Listo, entonces
Su representante está aquí. El representante está de este grupo. Parece que no está. Bueno, entonces yo le ruego, por favor, que me molesten a través del representante, que le recuerden a él que, por favor, el día lunes les envíe a través de la plataforma los resultados de un ensayo Marshall como tal, ¿vale? Obviamente la estabilidad y flujo se las tendré que dar, ¿no es cierto? Y algunas densidades se las tendré que estimar, para que ustedes me pongan juiciosos a hacer estas cositas, me generen mis curvas Marshall, me den un porcentaje óptimo de asfalto recomendado, ¿vale? ¿Listo, muchachos? Sí, entonces, por favor, muchachos, yo estoy medio desmemoriado porque vean, también tengo hartísimo trabajo. Ustedes están apretados, me imagino yo. Imagínense cómo estoy. Entonces, yo le ruego que por favor a través del representante me moleste, me insista en mandarles eso. Y pues en la fecha ya les pongo las fechas de cuándo se inicia el proceso en COES y cuándo se puede cerrar para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿vale? Entonces, si no hay alguna observación adicional, alguna aclaración, duda, inquietud, estoy atento a eso. Si no, les agradezco su atención, muchachos, y entonces estamos pendientes para el último entrega, taller evaluativo, ¿vale? Digamos que es un tallercito como tal, ¿vale? Listo, profe. Listo, profe. Listo, muchachos, entonces quedemos así, entonces nos vemos ya en el avance de lo que es el tallercito como tal. Dudas, inquietudes, si ustedes gustan, a través del representante nos reunimos, revisamos datos en la semana, y si no, pues estamos muy pendientes de lo que pueda suceder, ¿vale? Listo, profe. Listo, muchachos. Bueno, que me le vaya bien y que tengan un feliz resto de día. Mucho juicio y aprovechen el tiempo. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, muchachos. Adiós, muchachos. Hasta Mucho luego, juicio. profe. Hasta luego, muchachos.